Buenas tardes, bienvenido a este nuevo espacio, un conversatorio de mujeres donde vamos a tratar temas de edificación, no solamente para nosotras, sino también para hombres, adolescentes y niños. Le damos la bienvenida a mi compañera Kirsi. Josefina Cruz. y una servidora, Judy Hernández. Kirsi, dele Muy entrada. bien, hoy tendremos un tema de sumo interés y que afecta mucho a las familias y a veces no nos damos cuenta de que realmente qué es lo que sucede en la familia, y hoy tendremos algunos puntos para aclarar y hacer un conversatorio acerca de lo que es la maldición generacional, que es aquella que heredamos a veces de nuestros ancestros. Vamos a estar con este tema en el día de hoy, y para definir lo que es maldición, vamos a dejar a nuestra hermana Judy, que ella va a estar puntualizando acerca de lo que es la maldición en sentido general. Amén, gracias Kirsi. Primero quiero que nos vayamos a Éxodo 34:6. Ok, vamos a tener la palabra de Dios leída en el libro de Éxodo, capítulo 34, Del 6 al 7. del 6 al 7, a ver qué nos dice la palabra. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Amén. Ese versículo hay muchos versículos bíblicos que nos habla cómo hay ciertas consecuencias, que eso es una maldición. Es la consecuencia de un pecado de generacional. La maldición generacional es la consecuencia de un pecado de uno de nuestros ancestros. Puede ser un abuelo, un papá. Y como el pecado trae consecuencia por la desobediencia que hay delante de Dios, cuando no se rompe eso, entonces la generación que viene, como lo habla en ese versículo, los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, pueden heredar no la maldición per se, sino la consecuencia de ese pecado que se engendró, de esa iniquidad que le abrió puerta al enemigo para que trayera esto. Sí, y llevar a cabo la esclavitud dentro del seno familiar, donde todo, por eso muchas veces yo he visto que a veces hay padres que practican algo y los hijos también lo practican, porque yo conozco de alguna familia que sus abuelos robaban, después sus hijos robaban y los hijos de sus hijos, o sea, sus nietos, también robaban. Amén. Es una maldición, eso es una maldición que había en esa familia. Y todo iba encadenado, inclusive que todavía hay algunos que lo hacen, todavía alguno de esa familia roba. Amén. Sí. Y Josefina, que nos podía hablar quizá un poco de, de la parte, en la parte de psicología, esos patrones familiares que se heredan y muchas veces tratamos como en la superficie, miramos en la superficie y no nos metemos a la profundidad, cómo esos patrones familiares se siguen repitiendo. Sí, y a veces muchos se preguntan por qué pasa esto, pero no tienen a veces una respuesta. Vamos a ver que Josefina nos puede decir qué pasa con eso de heredar esos patrones. Bueno, comenzando en que la palabra de Dios se dice que Dios dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo que quiere decir es que durante los primeros 5 años se forma la personalidad. Y la personalidad es lo siguiente. Por ejemplo, es lo que se ve, lo que se observa, cómo actúan mis padres. Entonces yo voy tomando todos esos patrones, todo lo que veo, todo lo que escucho, y eso se va guardando. Es como un baúl. Tú lo vas guardando, va guardando y va guardando. Y lo que pasa es que cuando la persona crece y todo lo que hace desde de la adolescencia para arriba, va al baúl a buscar cómo procedió en la infancia. Por ejemplo,
Un caso simple. Un niño se cae de una bicicleta y su papá lo insulta. Mira, te caíste de la bicicleta, tú no sirves para nada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el niño y de adulto sigue cuando se va a enfrentar a algo nuevo, una situación nueva, se paraliza. Porque entra un temor. Y así que viene entrando el temor en las personas por ese suceso traumático. Fue algo que se cayó de la bicicleta, pero los padres no supieron cómo manejar, cómo hablarle. Si el padre dice, mira, está bien, te caíste, vamos, no pasa nada, vamos a volverlo a intentar. Y el niño ve calma y tranquilidad en su papá, eso va a imitar. Y entonces eso se sigue repitiendo durante toda la vida. Ajá, entonces tú no estás diciendo que tenemos que empezar a corregir a una edad bien temprana para poder lograr que cuando ese niño o niña crezca, pues ya tenga cierto tipo de valores como ser humano y que vaya creciendo con esos valores. Yo creo que es así porque, por ejemplo, cuando una persona es bien educada con sus valores como seres humanos, así también educa a su hijo, porque tiene una educación que le ha permitido también educar a otros y otros a otros y otros a otros. Pero asimismo entonces creo y considero que viene entonces la maldición y los malos hábitos y los antivalores que también van de generación en generación, de unos a otros y unos a otros y unos a otros. Está muy bien de esa parte, Josefina, y creo que es sumamente importante empezar desde que esté en la barriga, ya tiene uno que ir educando y hablarle de la palabra desde el vientre hasta su edad, que ya pueda entender todas las cosas que uno va inculcándole. Sí, en esa parte quería abundar un poco en cuanto a lo que Josefina estaba hablando. Y hay personas que entendemos que las heridas, que son heridas o traumas que se producen en el alma, solamente se dan en una etapa específica. Usted mencionaba desde el embarazo, la etapa prenatal, pero se puede dar una herida o un trauma desde la etapa de la niñez, la etapa de la adolescencia, la adultez, la etapa del matrimonio. O sea, no podemos encasillar que solamente se da en una etapa específica. Por eso es que tenemos que ir constantemente cuidando cada una de las etapas, aún de nuestros hijos o aún de nosotros mismos, de que esas heridas sean sanadas inmediatamente. ¿Para qué? Para que no le demos cabida a la iniquidad que hay por ahí entre el pecado, que por ahí entre situaciones que nos vayan llevando a una iniquidad. Sí. Entonces, hermana Judith, ¿cómo se relaciona en la vida cristiana estas maldiciones o vamos a decir antivalores que venimos arrastrando desde nuestros ancestros, tanto abuelos como padres, y a veces estamos ya dentro de la iglesia y aún todavía no hemos sido liberados de ese pacto generacional? Sí, está muy interesante que irse a esa parte porque la Biblia no habla claro. Venimos cuando sentamos a nuestro Señor Jesucristo como dueño y salvador de nuestra vida, ¿verdad? Decimos, ok, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Eso lo habla perfectamente Hebreo, Tesalonicense, muchos versículos bíblicos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros venimos al Señor, ¿verdad? Nosotros renunciamos al pecado. Claro, nos convertimos en una nueva criatura, pero es nuestro espíritu, nuestra alma todavía siguen arrastrando situaciones de consecuencias del pasado. Seguimos arrastrando quizás falta de perdón, quizás ira, quizás amargura, quizás problemas de ira, de ego. ¿Qué pasa? Ahí es que viene lo que nos dice el apóstol Pablo. Renovaos el viejo hombre, renovaos la mente. ¿Por qué? Porque esas áreas, el alma, es la que necesita ser renovada y transformada al mismo momento en que nosotros iniciamos nuestra vida cristiana. Por eso es que ahí es que nosotros tenemos que comenzar a sanarnos, a restaurarnos y a liberarnos de esas emociones o sentimientos que pueden llevarnos ya a raíces más profundas, generando entonces las maldiciones generacionales. Si yo sé que en mi familia, por ejemplo, desde mis antepasados está la ira, ¿verdad? Y yo reconozco, identifico y lo muestro. Tú no ves que una persona llega al evangelio y cambia inmediatamente. A veces pensamos, no, fulano llegó al evangelio y ya.
es santo fulano. No, no es así. Empieza un proceso, proceso de renovación, de restauración. Si yo identifiqué que generacionalmente vengo con ira, entonces yo tengo que comenzar a trabajar esa área en mi alma de donde se aloja la ira para que el Espíritu Santo entonces transforme eso en mí, ¿verdad? Es comenzar a reconocer que yo tengo eso y que el Espíritu Santo comience a trabajar en mí. Porque a veces decimos, ok, yo soy así, yo no voy a cambiar. No, 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 ahí tú tienes que abrirte a que el Espíritu Santo entonces haga ese trabajo en tu vida para que tú cortes esa cadena, esas maldiciones y no las sigas pasando a otras generaciones y tú vivir en plenitud. Porque ahí que tú comienzas a vivir en plenitud. Amén. Sí, hay que pedirle a Dios, ustedes que no escuchan ahí, que nos ayude a tener dominio de lo que es nuestra vida y a cortar con esas emociones que a veces son muy negativas en la vida de nosotros y que nos producen mucha raíz de amargura. Y hay heridas que sabemos y entendemos son difíciles para sanar, pero en Dios todo es posible. Amén. Y el Espíritu Santo nos ayuda a sanar estas heridas y a romper con todos esos lazos que venimos arrastrando desde nuestros ancestros. Yo recuerdo, yo no viví mucho tiempo con mi madre porque mi mamá murió cerca de yo cumplir los 10 años, pero sí recuerdo que en ese periodo de tiempo que estuve con ella, recuerdo aún a esa edad de que ella tenía un fuerte temperamento. Ella a veces cogía mucha ira y eso. Y dentro de mis hermanos, algunos arrastramos con esa ira. Y un pastor que yo tenía allá en Higüey, pues yo le decía, pastor, siéntase bien conmigo porque ya yo no soy ni siquiera 10 de lo que era antes. Porque en tiempo de mi adolescencia era bastante fuerte. Sí, cuando algún niño o alguien me golpeaba en la escuela, pues yo buscaba venganza de manera obligatoria. No era de que te iba a perdonar y no. Yo no me sentía bien hasta que no devolvía con golpe nuevamente las cosas. Y era fruto de los pequeños años que yo viví. Era fruto de eso. Pero ya hoy en día que he venido a los pies del Señor, pues mi vida es totalmente diferente. No digo que de vez en cuando no se me sale un poquito, pero vuelvo atrás y le digo al Señor que me perdone y trabajo mucho con esto para dominar y tratar de controlar, porque eso es importante, tener un autocontrol y reconocer cuándo fallamos, cuándo debemos pedir perdón. Y eso es sumamente importante. Vamos a ver qué nos tiene Josefina por aquí. Bueno, para entrando un poco más profundo en lo que es la liberación, nos dice la palabra que en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Este espíritu de cobardía y de temor se instala mucho en la persona que han sido abandonadas por su padre, que han sido abusadas física, emocional, espiritualmente, porque las personas que están heridas hieren y dañan. Entonces, yo viví en carne propia la depresión, la ansiedad con ataque de pánico, y muchas personas ya tenían ansiedad instalada en su cuerpo, pero a raíz de la pandemia ocurrió algo que se llama el estrés postraumático, que a las personas que ya tenían ciertas condiciones se destapó y se desató más, se complicó más. Entonces, ¿cómo fue que yo vine y empecé a hacer esa transformación? Primero empieza con una decisión. Primero empieza también, segundo, con un reconocimiento. Tú tienes que reconocer, mira, también las personas que están a nuestro alrededor ayudan. Y tú estás actuando mal porque a veces tú ni te das cuenta. Tú entras como en automático, tú te enojas y como es una conducta de la infancia que no me supieron abordar ni corregir, yo la repito en automático porque eso fue lo que aprendí, como lo aprendí. Está bien. Después que reconocemos que nosotros tenemos que cambiar,
que dejamos de culpar a los demás porque entramos en la culpabilidad de culpar a todo el mundo. O sea, es una etapa que vivimos las personas que hemos pasado la depresión por la ansiedad y todas esas cosas. Empezamos a culpar a nuestros padres, nuestros ancestros, a todo el mundo. El del pasado, el del presente, el del futuro, a todo el mundo culpamos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, tomar el control. Cuando venimos a Jesús, Él nos dice que no tenemos espíritu de cobardía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dice en Josué, esfuérzate y sé valiente. Debemos esforzarnos, después que reconocemos, esforzarnos en decir, bueno, esa es la parte que a mí me toca. Trabajar con la palabra de Dios, ir rompiendo todos esos pensamientos. Cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos depresión, los pensamientos que tenemos del pasado, que se repite lo que nos dijeron, tú no sirves, tú no vas a llegar a nada. Todos esos pensamientos que podríamos decir que vienen de la carne, son instalados en nuestra infancia, lo volvemos a repetir. Y comienzan a agravarse. Porque no se borran. Y tenemos el otro pensamiento que es el enemigo, que es la parte espiritual, en que el enemigo también nos está diciendo lo mismo. Acuérdate que tus padres decían, ellos tenían razón, y tú empiezas a confirmarte eso. Y entonces todas las mentiras repetidas en tu mente, porque eso comienza algo constante, es como la gotera que cae en la piedra. Tanto de la gotera en un mismo lugar que te hace un hueco, que te hace un hoyo. Y entonces esa forma y esa manera negativa de pensar también causa daños físicos, porque si tú piensas de forma negativa, tu cuerpo se empieza también a enfermar, tus células se empiezan a dañar. Y el Espíritu Santo es nuestra llave para nosotros salir de la tristeza, la depresión. Después que hacemos el reconocimiento, sí, yo entiendo que estoy fallando. Espíritu Santo, mira, yo por mí misma no puedo, ayúdame. Que yo empecé a hacer, por ejemplo, que los ataques de pánico, que tú te sientes que te estás muriendo, que te va la vida, empieza tu corazón con taquicardia, sudores, tú casi ni puedes ver bien, se te junta, y eso es algo de tu mente, que tu mente le está trayendo a tu cuerpo, pero es como un mecanismo de defensa para que tú te defiendas, para que tú pelees, para que tú luches por tu vida y veas que no va por un buen camino. Entonces, ya mi compañera Judith también puede abordar un poco más sobre esta parte de la... Sí, antes de pasar a donde nuestra hermana Judith, quiero decirle a todas las personas que nos siguen, a todas las personas que nos escuchan, que hay una esperanza para salir de esos traumas, para salir de esas heridas, para la depresión. Empieza leyendo la palabra. Hay iglesias donde puedes visitar también que te pueden ayudar a salir de situaciones como esta, que son situaciones de verdad bien difíciles, tanto emocional como espiritual para las personas, y que hay una esperanza. La esperanza es Jesucristo. Y que tú puedes venir a los pies del Señor a recibir liberación por parte del Señor Jesucristo. Que no te quedes solo, encerrado, haz un esfuerzo. Puedes llegar, puedes llamarnos a nosotros, puedes contactarnos a través de esta vía, dejando tus comentarios y dándole like a esto y multiplicándolo con otra persona que tú sabes que están atravesando por situaciones difíciles como están atravesando algunas otras personas. Pero antes también de pasar a donde Judy, hay algo que yo quisiera que Judy me hable sobre algo que quizás no hemos mencionado, que también es un pacto de generación, como son la hechicería y las brujerías y estas cosas, que también vienen pacto y herencia de maldiciones de lo que son la hechicería y la brujería y esas cosas. Sí, usted sabe que el hombre fue creado para creer. Amén. Fue creado para creer a Dios. Ahora, nosotros hemos distorsionado ese plan de por qué nosotros fuimos creados. Fuimos creados para adorar a Dios y para tener una relación con Dios. Ahora, nosotros, en nuestra propia concupiscencia humana, elegimos adorar a otro Dios, que no es el Dios a quien nosotros fuimos creados. Así es. Lamentablemente. Pero en esas creencias erróneas del ser humano, como seres imperfectos que somos, ese tipo de acciones abren puertas
y las personas no entienden. Son portales que abrimos en el mundo espiritual. Este mundo físico simplemente es un reflejo del mundo espiritual. Lo que ya aconteció espiritualmente en el mundo espiritual se refleja en este mundo. A veces pensamos que es al revés. Y cuando nosotros nos vamos a ese tipo de actividades de brujería, hechicería, leer las cartas, que el horóscopo, óyeme, hay gente que no sale sin leer un horóscopo y yo era una de ellas porque tenemos que ser muy sinceros, tú sabes. Abre puertas al enemigo, abre brechas. Y esas brechas le da legalidad al enemigo de alojar condiciones y situaciones en tu vida. Y no solamente emocionales, porque no hemos hablado aquí de lo emocional, pero viene escasez financiera, divorcios, adicciones, pecados sexuales. Hasta en lo físico afecta eso. Las enfermedades crónicas, muertes prematuras, muertes que son sobrenaturales, que tú dices, pero ¿cómo es posible? O sea, lamentablemente Dios es un Dios muy celoso. Lamentablemente no. Dios es un Dios muy celoso y Él no tolera la idolatría. Él no comparte su pueblo, sus hijos con otros dioses. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, le damos una legalidad, no a Dios, le damos una legalidad al enemigo, a que Él haga con nosotros lo que Él quiere hacer. ¿Y qué Él quiere hacer? Destruir. ¿Y por dónde podemos empezar a destruir? Por las familias. ¿Por qué? Una familia unida, dice la palabra, si hay más de uno orando, ahí estoy yo. Una familia que se mantiene unida en valores cristianos que vienen en las generaciones futuras. Viene una generación fuerte en Cristo que predica el evangelio, amén. Una generación libre. Entonces, el enemigo no quiere eso y entra por ahí. Y a veces queremos jugar con la tentación y con el enemigo yendo a esos lugares, buscando esas creencias que lo que nos dan es perdición, que lo que nos dan es perdición al alma, perdición al cuerpo. Como usted decía, se transmiten en enfermedades. Claro, no podemos achacar que todas las enfermedades vienen por esas puertas abiertas, porque todo no es blanco ni negro, pero muchas enfermedades crónicas, diabetes, problemas cardíacos, cáncer, problemas de huesos, vienen por situaciones de ir a esos lugares. ¿Por qué? Porque el enemigo no es como Dios. Dios hace las cosas por amor. Dios entregó a su hijo por amor a nosotros. El enemigo no. El enemigo siempre te va a pedir algo a cambio. Entonces, si tú entras en ese juego de brujería, hechicería y que si yo qué, y que voy donde aquel fulano para que me lea la mano, él no va a ir a darte eso de gratis. Algo él tiene que demandarte. Algo él tiene que tener de ti a cambio de eso. Ahí se radica la diferencia entre lo que es el bien y el mal. El bien lo hace por amor, por misericordia, por bondad, por gracia. El enemigo lo hace por conveniencia, para llevarte a arrastrarte. ¿A dónde? Al infierno, a condenación. Sí. Entonces, jugar, yo le exhorto a la población que meditemos en esa parte. No jugar con ese tipo de cosas. Ustedes no saben las puertas que le abrimos al enemigo en el mundo espiritual. Aún lo que ven nuestros ojos, dice que nuestros ojos son lámparas a nuestro cuerpo. Aún las cosas que vemos en la televisión, tenemos que tener cuidado de qué mensaje está transmitiendo lo que escuchamos. ¿Qué mensaje? Hay muchas películas con un mensaje tridimensional atrás y no sabemos que tienen que ver con ese tipo de ocultismo, ¿verdad? Aún nuestros hijos, por ejemplo, los padres, yo les exhorto que estemos pendientes qué ven nuestros hijos en la televisión, en la computadora, en los celulares, qué ven, a quién están expuestos. ¿Por qué? Porque el enemigo busca todas las brechas y todos los mecanismos para poder entrar y abrir esos portales, abrir esas puertas. Y tú dices, pero ven acá, en mi casa no se acaba una escasez. Pero ¿qué puerta le estamos abriendo al enemigo? Hay que ver qué puerta. Eso es así, porque la palabra dice que el enemigo no solo vino a robar, vino a hurtar, a matar y a destruir. Entonces no podemos continuar, o la persona no puede continuar con esa práctica de hechicería, brujería, porque es un engaño total y el enemigo está al pendiente de cómo va a entretener a esa persona para que se mantenga ahí en un círculo vicioso, operando con lo que él quiere. Operando con lo que él quiere. No, es tiempo ya de que tú reconozcas que hay un Dios de verdad que te puede sanar, que te puede libertar y que tú no tienes que ser un esclavo del enemigo ni llevarte del engaño,
porque dice que el enemigo solo vino a matar, a robar y a destruir. Entonces eso es lo que va a acontecer con tu vida, a matarte, a robar y a destruir. Entonces yo creo que las personas tenemos que ser un poquito entendidas y tratar de ver el camino que es más conveniente para nosotros, que es el camino de Dios, que ese camino no nos conviene, porque ya hemos dicho que el enemigo roba, que el enemigo mata. Entonces, si el enemigo roba y el enemigo mata, yo no quiero que me destruya. Y si no quiero que me destruya, pues tengo que hacer un alto a eso y decirle no al enemigo y venir a los pies de Jesús para liberarme de todo aquello engaño y de vanidades que nos presenta el enemigo. Y sacar de nuestras vidas lo que nosotros creemos que es parte de lo del enemigo. Nada que tenga que ver con lo del enemigo debemos guardar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque mientras estemos guardando, eso es propiedad de él, eso es de él, y él va a venir a buscar lo que a él aún le pertenece. Una legalidad. Exacto, hay que sacar todo lo que no es de él para poder tener liberación, porque mientras tanto él va a estar pendiente y tenemos que decirle, no, aquí no hay nada tuyo, tú te tienes que ir de aquí porque lo que había tuyo hace rato yo te lo di y yo estoy libre de eso. Es que un extraño no va a ir a tu casa a buscar comida, no, si va a buscar y abre la nevera es porque tiene cierto derecho de hacerlo. Amén, eso es así. Eso es como nosotros, y discúlpame, hermana Kirsi, usted hablando me llegó a la memoria, por ejemplo, el guardar $1 en la cartera. Mi amigo, la finanza suya, su prosperidad viene del cielo. Porque Amén. usted guarde $1 en la cartera, eso es una imitación del enemigo. ¿Para qué? Para que usted se ate, que su prosperidad viene de eso. Una idolatría. Sí, como de que por ahí hay una planta, de que la planta de la prosperidad, sí. que la tienen muchas personas en casa. Yo fui, cuando estuve ahora allá en Santo Domingo, voy a la casa de mi sobrina y me dice, mire esta matita, una matita que tenía en el comedor, en su cocina. Y le digo yo, pero ¿qué planta es esa que ni flores tiene? Eso no luce porque no tiene ni siquiera flores. Y dice, ¿y tú no conoces esa planta? Le digo, no. Y me dice, esa es la planta de la prosperidad. Y le digo yo, bueno, en lo que yo he emprendido, he prosperado y no tengo ninguna planta ni la voy a tener porque yo no creo en que una planta me va a prosperar. Eso viene de arriba, eso no viene de planta. Esa planta no es un adorno y punto. Pero es que se da mucho, Kirsi, porque si lo vemos, tú dices, oye, pero son personas que tienen buenas ideas. Por ejemplo, en lo económico, yéndonos en el ámbito económico, son personas muy inteligentes, muy despiertas, con muy buenas ideas de emprendimiento, pero siempre viven en la escasez. El enemigo se roba su finanza. Sí. Entonces, ¿qué pacto, qué legalidad, qué maldición, qué puertas abiertas hay desde atrás o en él mismo empezando que le está dando esa legalidad? Y ahí es que viene la parte de rendirnos delante de Dios. Sí. Ahí viene la parte de quebrantarnos delante del Espíritu Santo para que Él trabaje en nuestro interior y saque del interior a la superficie. Tú sabes que yo veo que hay muchos cristianos nosotros que tratamos muchas de estas cosas muy superficialmente. No nos vamos a la raíz. A la profundidad de las cosas. Entonces tratamos las cosas muy someras y vivimos como en esa esclavitud. El enemigo es un gran imitador. Y disfraza lo que es las maldiciones generacionales con otros nombres bonitos y como que en otras cosas. ¿Para qué? Para que realmente no vayamos a la raíz. Hay una figura que es el iceberg y presenta en la superficie una pequeñita parte así. Y abajo es una parte así, súper enorme. Entonces habla de que nosotros por autojustificarnos, por no ser cambiados y transformados, trabajamos esta parte. Y toda esta parte no le permitimos a Dios que la trabaje, que la saque. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nosotros declaramos, cuando nosotros confesamos, cuando nosotros entendemos que nosotros somos pecadores y vamos a fallar, pero vamos a los pies de Cristo. Amén. Vamos a los pies de ahí del Creador. Amén. Sí, me dan una parte para hablar. Jesús decía que hay demonios que no salen sin oración ni ayuno, pero yo lo pongo más allá, también la parte generacional, la mala educación, todas esas cosas que nosotros no hemos podido cambiar de un modo
tenemos que ir al ayuno, a la oración, porque el ayuno tiene el poder y la capacidad de transformarnos a nosotros y transformar la atmósfera en que vivimos y cambiar también el destino, no solo de nosotros, sino de nuestros niños y su descendencia. Porque si una persona hace pacto con el enemigo, es mi responsabilidad romper esos pactos y entonces hacer pacto con Dios. ¿Cómo yo hago pacto con Dios? Cuando yo hago un cambio, cuando yo soy modelo para mis hijos, que me vean, todos nos equivocamos, pero que ellos la mayor parte del tiempo nos vean que estudiando la Biblia, que adorando a Dios, que buscando a Dios. Y esas cosas, es más, los niños hacen lo que ven, no lo que se le dice, porque por ejemplo nosotros le decimos una cosa a los niños y entonces actuamos de otro modo. Ellos van a hacer lo que ellos están viendo, no lo que nosotros le estamos diciendo. Sí. Fíjate, hay muchas personas que no creen realmente en toda estas maldiciones de generación. Hay personas que no creen en eso, pero no es que nosotros creemos en eso, sino que nosotros sabemos que el enemigo opera para llevar a la persona a eso, a la raíz de amargura, a la drogadicción, a todo tipo de pecado, incluyendo hasta la hechicería, la brujería, que eso es parte del englomerado que tiene Satanás para envolver al ser humano. Y que nosotros, a través de Cristo, como nos dice en su palabra, que nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Que solamente en Jesús podemos romper con esos patrones y todas esas cosas que nos presenta el enemigo. Hay un testimonio que yo creo que solamente lo he hablado con 2 personas que yo tengo a través del accidente que yo tuve, que por cierto ahora en octubre va a ser 1 año. Y sucedió algo demasiado extraño, muy extraño. Y yo iba caminando por la calle, pero cuando iba ya finalizando una acera cerca de la escuela de allá por la casa, pues yo sentí algo que me estremeció el cuerpo completo. Y lo que dije fue, me paré un poquito y respiré y dije, wow, me va a dar un infarto en la calle. Fue lo que dije. Porque fue tan fuerte lo que yo sentí que lo consideré como que era que me estaba entrando un infarto. No entendí en ese momento que era que el Señor me estaba advirtiendo de algo. Lo que sentí fue y dije, wow, me va a dar un infarto en la calle. Y respiré y continué. Cuando yo voy continuando, entonces de frente yo veo 2 adolescentes paradas en la calle. Pero las adolescentes están paradas de una manera muy extraña. Porque sabiendo cómo son los adolescentes que se mueven muchísimo, ellas 2 no se reían, no se movían, no caminaban, no cruzaban, no usaban un teléfono, no miraban para ningún lado, nada, como si fueran 2 estatuas paradas en la esquina. Entonces la señora que viene en el vehículo, en vez de mirar hacia donde ya yo voy cruzando, que estoy por mitad de la calle, yo estaba medio a medio de la calle cuando estaba cruzando, ella volteó la cara hacia donde estaban ellas 2. Y ella se quedó fija completamente mirando a las 2 jóvenes. Y cuando ya yo estaba en el medio de la calle, aceleró el vehículo y Dios me dio la fuerza para tocarle el vehículo y que ella supiera que me había atropellado. Y ella todavía estaba mirando a las 2 jóvenes que estaban paradas en el mismo lugar y en la misma posición. Y cuando yo toqué el vehículo, ella se sorprendió, frenó, yo caí al suelo, me dio un golpe y estaba botando muchísima sangre de un brazo que me dio una herida, pero sentí un vacío aquí y dije, ya yo no vuelvo a caminar porque sentí el vacío como de la fractura y sentí un vacío y estaba en el suelo
ensangrentada, y las dos jóvenes seguían mirándome en el mismo lugar, pero yo la miré también. Y seguían ahí paradas, ni siquiera se pudieron sorprender al ver que esa persona me atropelló. Ellas no se sorprendieron, no hicieron nada, ni nada, ni nada, y seguían en el mismo lugar y en la misma posición. Todavía el paramédico me está montando en la camilla para montarme en la ambulancia. Ellas siguen en el mismo lugar y en la misma posición. Y cuando yo volteo la cabeza, entonces llegó un vehículo muy extraño y ellas se montaron en el vehículo y se fueron en el vehículo con unos vidrios tan negros como ese negro que está ahí. Y se fueron. Oh, wow. 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 Ahora yo tengo una pregunta, Kirsi. Después de esa experiencia así tan traumática y que impactó tanto, ¿cómo usted pudo salir de ese trance? Porque es algo que impacta. O sea, hay un trauma, porque usted se vio de la muerte muy cerca. Temor. ¿Entiendes? Bastante fuerte, pero yo tenía la confianza. Yo tenía la confianza en Dios, porque cuando yo estaba cayendo, yo lo único que dije fue, gracias Señor, por no permitirme morir aquí en este momento. Y le di la gracia a Dios. Yo decía, gracias Señor, gracias. En medio de la calle, aún así sangrando, yo le daba gracias a Dios. Porque Dios me había hecho una advertencia en el camino. Quizá me dijo, te van a atropellar, pero no es un demonio para muerte física, no te van a matar. Y aquí estoy. Así fue. Y me he ido recuperando, porque Él me ha ayudado. Y algo que yo he hecho después de eso, nunca en mi vida yo había tenido tanta disciplina de leer la Biblia como la tengo de ahí para acá. Mientras yo estuve en cama ahí, que no podía caminar, yo leí el Nuevo Testamento completo. Oh, wow. Y ahora voy por el Viejo y ya llevo 4 libros del Viejo leyéndolo y nunca hubiese estado tan disciplinada leyendo la palabra como yo estoy ahora después de ese accidente. Gloria a Dios. Y le digo, tú tenías un propósito, Señor, me sentaste para que entendiera y buscara de verdad. Y yo le di muchísimas gracias a Dios. Amén. Y Dios me ayudó a salir de todo eso. La actitud con la que usted tomó eso que pasó en su vida determinó mucho hacia dónde Dios la movió. Exacto, porque el enemigo, yo no me iba a dejar derrotar del enemigo y él quiso hacerlo. Porque después entonces, cuando a mí me tocó una cita en el hospital para hacerme un mamograma, me salió un problema en un seno. Y me llamaron 2 días, tiene que volver urgentemente al hospital. Cuando voy al hospital le digo, ¿qué pasó? Me dice, tiene algo, solamente lo podemos determinar con una biopsia. Y cuando me hacen la biopsia, que llego a la casa después de los resultados, el enemigo quiso atraparme, diciéndome que yo tenía un cáncer. Y casi ni comía y estaba acostada esperando el resultado, acostada porque ya en mi mente yo tenía cáncer y yo tenía cáncer y yo tenía cáncer. Hasta que un lunes en la mañana temprano me levanto y le digo, mira, ¿tú sabes qué? Que te equivocaste. No me vas a engañar porque yo no tengo ningún cáncer. ¿Tú crees que me vas a dominar? Te equivocas, porque esos resultados hace rato que el Señor lo cambió. Gloria a Dios. Y van a salir a mi favor. Y cuando me salgan, voy a predicarle a los médicos que me den el resultado. Eso yo hice. Y cuando me llaman, señora, tenemos un resultado. Todo está bien. No se preocupe por nada de eso, porque todo está bien. No hay ningún indicio de cáncer en su seno ni nada. Y ahí mismo le dije yo, ¿me permiten un par de minutos? Y ahí yo le prediqué. ¿Aprovechó? Gloria a Dios. Sí, aproveché y le prediqué. Había uno en español, otro en inglés, pero el otro le traducía ahí mismo. Y aproveché y le prediqué la palabra. Pero, ¿qué fue lo que pasó que yo pude salir de ese trance que quizá para muchas personas fue tan traumático? A mí fue Dios que me ayudó. Dios me ayudó, Dios estaba conmigo y yo lo sabía y yo lo sentía que Él estaba conmigo y que me ayudó a salir de eso y que no quedé con ningún trauma en la mente porque hasta eso Él hizo. Él limpió mi mente, limpió mi corazón y limpió mi vida y limpió todo. Pero es lo que digo, usted cuando la llamaron, por ejemplo, para que volviera al hospital,
para ver qué es lo que le habían encontrado y eso, usted dice que no se paraba de una cama ni comía. O sea, usted entró en una tristeza, pero Sí, miren sí. que, porque tenemos que ser, el cristiano porque sea cristiano no significa que no va a tener emociones y sentimientos, la vas a tener. Ahora, Claro, es humano. ¿qué diferencia? Usted no se dejó gobernar por esas emociones. Sí, eso es. Sí. ¿Usted acudió a dónde? A Cristo. A Cristo, que ese es el que controla nuestra vida en todo el sentido de la palabra. Así que las personas que nos están viendo, si usted está atravesando por algún problema de algún tipo de emoción o de situación en su familia, sepa que hay una esperanza para usted que se llama Jesucristo. Porque yo lo he vivido y le estoy testificando de las cosas que pudieron quizá causarme algún trauma de mi vida y sin embargo he salido victoriosa gracias a que Jesús me ayudó a salir de todo eso. Mira que siguiendo en ese orden de testimonio, no sé si tenemos un poquito todavía para desviarnos un poco del tema. Yo conozco una familia, voy a mantener en anónimo, yo conozco una familia que la desintegración familiar es el día a día. O sea, desde que padre con situaciones en el matrimonio, de infidelidad, ese tipo de cosas, hijos todos, son cuatro hijos, 3 divorciados, separados, vueltos a casar, pero viven en un cambio constante de pareja. Y uno de esos hijos identificó, llegó al evangelio, identificó esa situación que se estaba presentando. Mira cómo venía la maldición de desintegración familiar. Y era por un pacto que habían hecho los antepasados. Una cuestión esa de lo de guardar y enterrar. Y esa persona cuando llegó a los pies del Señor, llegó a una iglesia donde se mueve mucho el ámbito de lo que es la liberación, ese tipo de cosas, sanidad interior. Y comenzó a identificar esa parte y esa persona se casó. Y inmediatamente reconoció, comenzó a romper. No, yo no me divorcio. Yo no voy a divorciarme de mi pareja porque mi pareja fue Dios que me iluminó para que yo me casara con esa persona. Yo voy a luchar porque hubieron muchas situaciones en el inicio de su matrimonio. Hubieron situaciones de que comenzaron a hablar de divorcio. O sea, comenzaron a hablar de separación. Ya el enemigo iba enterrando. ¿Dónde radicó? En que esa persona fue humilde y llegó a los pies del Señor. Pudo identificar y comenzar a romper. Y mira que todos sus hermanos están separados. Y él ya tiene, ¿cuánto? 10 años con su matrimonio. Tú dices, wow, sí, se puede. Tú puedes romper un patrón que se está repitiendo en tu familia. Tú puedes hacerlo. ¿Cómo? A través de Cristo. Dice que Cristo llevó todas nuestras maldiciones a la cruz, al Calvario, nuestras enfermedades. Él se hizo maldito por nuestras maldiciones. Entonces, ¿cuándo? Hacia Cristo. Hay que declarar eso, hay que declarar que Jesús es el dueño y Señor de nuestras vidas. Vamos a ver si Josefina tiene algo para nosotros por ahí. Y que, por ejemplo, la palabra de Dios es un arma de guerra, porque la podemos usar cuando viene un pensamiento que no es, que yo sé que no viene de Dios, porque si todo lo bueno viene de Dios, pero todo lo malo o viene de mi mal comportamiento o viene porque el enemigo me lo está poniendo. Porque si Dios me dice que me formó a mí con propósito, que Él tiene un propósito en mi vida, que murió en la cruz por amarme a mí y el enemigo viene a decirme lo opuesto, yo tengo que, con la palabra, no, Jesús murió por mí y yo tengo valor y Él me ama. Tanto valor tengo yo que Jesús dio la vida por mí. Y entonces, si miramos el ejemplo, Jesús, el enemigo fue con la palabra. O sea, con la misma palabra sacada de contexto, el enemigo puede atacarte. O sea, que tú tienes que tener conocimiento de la palabra para saber en qué momento tú vas a activar esa palabra y cuál es la palabra correcta que tú tienes que decirle al enemigo para ir en contra y para quitarle el poder al enemigo sobre ese pensamiento. Porque el pensamiento, ¿sabe qué es lo que hace el pensamiento? El pensamiento es el que tiene el control de nuestra conducta. Todo lo que yo pienso es lo que voy a hacer. O sea, si yo pienso en base a la palabra, las cosas buenas de la palabra, entonces yo voy a tener un buen comportamiento y ese buen comportamiento me va a traer bendiciones. Es un ciclo. O sea, depende de cómo uno lo... En esa misma parte que estaban Josefina hablando, usted habló en su testimonio de algo muy importante. Usted se aferró a la palabra. Amén, amén.
cuando nosotros vivimos, todo el ser humano vive en situaciones, vive en procesos, vive en problemas, vive lidiando con situaciones del día a día, ¿verdad? Nuestras debilidades, nuestras emociones, donde nosotros nos fortalecemos, es en la palabra. Amén. Es la palabra, porque ahí es que Dios no habla directamente. Ahí es que Dios nos da las instrucciones de cómo vivir, cómo sanarnos, cómo restaurarnos. Por eso es que usted decía, wow, hice un hábito en mi vida de leer la palabra, de edificarme con la palabra. Nosotros nos vamos a edificar con la palabra constantemente, ¿entiendes? Sí, claro, podemos tener un momento y eso, pero lo que nos va a edificar, lo que nos va a llenar a nuestra vida es la palabra, es lo que nos va a confrontar, es lo que nos va a llevar al quebrantamiento. Y eso es algo que usted dijo, deberíamos nosotros hacerlo diario en nuestra vida, una rutina de leer la palabra, no por leerla, sino pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento de lo que estamos leyendo, que nos ilumine lo que nos está revelando a través de las Escrituras, porque Él nos dice cómo vivir. Ahí están todos los reglamentos de cómo vivir, cómo sanarnos, cómo llenarnos, cómo romper con esas maldiciones. Entonces, eso es algo que nosotros debemos hacer. Yo sé que no tenemos mucho la costumbre de leer y que a veces pesa esa parte, pero haciendo una pequeña lectura, quizás de 5 minutos, tú comienzas con 5 versículos, bueno, 5 versículos. Además, puedes comenzar con uno, pero y cómo ir aplicándolo constantemente en tu vida. Porque en el día a día es que tú te vas dando cuenta cómo tú puedes ir rompiendo con esos patrones que no son de edificación ni para ti, ni para tu descendencia. Ahí es que tú vas a ir abriendo tus ojos espirituales. Dice la palabra que nosotros tenemos que ser apercibidos. ¿Y cómo vamos a ser apercibidos si no conocemos? Conocemos a través de la palabra. Eso es lo que nos da el conocimiento y el entendimiento de cómo vivimos, dónde vivimos y ser apercibidos ante las situaciones que nosotros enfrentamos, ante los traumas. Por eso me llamó mucho la atención esa parte de su testimonio. Dice, oye, yo me aferré ¿a qué? A la palabra. Usted no se aferró al dolor, usted no se aferró a la recuperación que estaba viviendo el proceso traumático, no. Usted se aferró a la palabra. Y eso tuvo un efecto ¿de qué? De sanidad. Tuvo un efecto de vivir en agradecimiento, pero al mismo tiempo también la edificó en continuamente seguir llenándose de ella. Amén, amén. Así que todos aquellos que nos escuchan y que han escuchado el testimonio que yo le di, quiero que entienda que en la palabra hay poder, porque la palabra es Dios y es poderoso. Y que Dios puede transformarnos, Dios puede cambiarnos. Y si tú no tienes dónde acudir, dónde ir, puedes comprar una Biblia y comenzar a leerla en tu propia casa o visitar una iglesia para que tú entiendas y puedas salir de esa situación que el enemigo ha puesto en tu vida. No importa la situación que sea, para Dios todo es posible. Así que te pedimos que en Cristo hay esperanza para ti. Y tiene que ser valiente y decidido y venir a los pies de Cristo, que Él puede cambiar tu vida y puede dejar atrás todo lo que te está atormentando, el trauma, la herida que hay en tu vida, la puede sanar Jesús. Y que Él es un caballero, hay que entender eso. Jesús, el Espíritu Santo es un caballero. Él toca, pero si tú no le abres la puerta, Él no entra. Entonces ahí está la decisión de nosotros, el libre albedrío. Tú te abrirle la puerta a Jesús, al Espíritu Santo, para que haga esa obra redentora en tu vida, para que sea efectiva, para que esa fe con la que tú creíste tenga esos frutos. Entonces ahí es que nosotros tenemos que tomar la decisión. Ya casi nosotros para terminar, vamos a ver, Josefina, algún mensaje o algo que tú que pueda dejarle a las personas pues que nos siguen, que nos nos escuchan, a ver qué tú puedes aconsejarle para que ellos sepan que hay solución para su situación. Sí, primeramente a los padres, si antes se marcaba a los niños diciéndoles cosas negativas, nosotros en el conocimiento de Dios profeticemos. La mejor profeta o los mejores profetas son los padres, porque es raro
que los padres quieran el mal para sus hijos. Entonces, nosotros debemos invertir esa energía en declarar y en profetizar sobre nuestros hijos. No llamemos a nuestros hijos por el mal comportamiento que ellos puedan tener. No le digamos, tú eres un mentiroso. No, digamos, hablaste mentira, no está bien, pero tú eres hijo de la verdad, tú eres hijo de la promesa. Dios va a hacer grandes cosas contigo. Si usted ve que el niño tiene mucha energía, tú vas a ser un buen predicador, tú vas a ser un buen adorador y transforme esa palabra que usted está diciendo, porque la palabra tiene poder, y más las palabras que dice un padre hacia sus hijos. A las personas que hay paz, hay sanidad en Jesús. Pero para nosotros lograr tener eso, debemos de tener ese encuentro personal con Jesús, reconocer que tenemos una necesidad, porque para Él venir a nosotros y ayudarnos, tenemos que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y vamos a sus pies y le decimos, mira, yo te necesito, Señor, yo estoy pasando por esa situación, pero dice en tu palabra que tú te llevaste todas las enfermedades en la cruz y que tú nos has dado un espíritu de poder, de dominio propio. Y activemos la fe. Yo creo, Jesús, que tú puedes ayudarme y me puedes sanar. Y ayunemos y oremos y leamos la palabra y vamos a empezar a ver el cambio. Quizás usted no lo vea en un día, pero siga insistiendo, persista, porque también dice la palabra que padre, o sea, si una persona va a tu casa de noche a buscar un pan, se va a despertar esa persona y por ser inoportuno se va a levantar y te va a dar el pan. Entonces, si nosotros insistimos, persistimos y buscamos a Dios hasta ver lo que nosotros queremos ver, no nos quedemos, no le prestemos una silla a Satanás para que se quede sentado en nuestra casa con los problemas, las situaciones. No, nosotros debemos revelarnos y decir, no, tú no tienes el poder, aquí el poder lo tiene Dios. Y aquí van a empezar las cosas a cambiar, porque yo le creo a un Dios vivo. Jesús resucitó y la muestra de que Jesús resucitó es que no se ha encontrado su cuerpo, y por eso yo creo, porque no han podido encontrar el cuerpo de Jesús en ninguna parte. Amén. Pues hasta aquí ha sido nuestro segmento de hoy. Recuerde darle like y nos puede seguir a través de esta plataforma. Muchas bendiciones para todos aquellos que nos escuchan. Amén. Amén.